De nuevo estamos aquí, amigos. Lo que ahora vamos a ver nosotros es las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden siguiendo una secuencia de complejidad. Primero vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial lineal de primer orden y después lo que vamos a hacer es ver la metodología de resolución y vamos a ver un ejemplo práctico con una ecuación con un valor inicial. También nos va a servir para poder ver cómo podemos determinar la constante de integración o las constantes de integración más adelante a partir de valores iniciales. En este caso problemas con valores iniciales, sí, problemas dinámicos. Es que la variable depende de la variable del tiempo. La condición es, como siempre, pues tenemos una variable dependiente. Ya saben que por convención generalmente se usa la variable y, pero podría ser cualquier otra. La variable y depende de la variable x, es decir, una variable dependiente, una variable independiente. Y puede o no estar escrita de esta forma, pero la ecuación podrá reescribirse de esta manera y tendremos que el término derivado de primer orden de la variable dependiente irá acompañado de un coeficiente que puede ser una constante, es decir, un número, o puede ser una función, pero es necesario que esta función sea única y exclusivamente función, valga la redundancia, de la variable dependiente, en este caso x. Luego, la variable, el término no derivado de la variable dependiente, y, debe de ser un término lineal, es decir, no debe ser un exponente, ni un exponente fraccionario, ni una función trigonométrica. Y de nuevo, el coeficiente deberá de ser un número o una función que sea exclusiva de la variable independiente, es decir, x. Y la suma de estos dos términos que acabo de escribir deberá de ser deberá de ser igual a una constante de nuevo o incluso un cero, en cuyo caso se dice que la ecuación sería una ecuación homogénea, o de nuevo una función que solo es función de x. Si aquí aparece y, si aquí aparece y, si aquí aparece y, no es una ecuación diferencial lineal. Y si mi función o si mi término no derivado de y no es lineal, pues tampoco estoy hablando obviamente de una ecuación diferencial lineal. Y obviamente el orden pues tiene que ver con el orden más elevado de los términos derivados. Así de simple debemos nosotros de poder identificar si es o no es una ecuación diferencial lineal. Una vez que ya hemos nosotros identificado si mi ecuación es o no una ecuación diferencial lineal, pues vamos ahora a abordar cómo se soluciona. Primero que nada, esta es una forma probable en la cual nosotros podríamos tener a nuestra ecuación. Pero la manera más acostumbrada de resolver estas ecuaciones es pasar a esta ecuación a su forma estándar. ¿Y cuál es su forma estándar? Queremos que el coeficiente que acompañe al término derivado de y sobre dx sea 1. Para lograr eso, pues obviamente yo necesito dividir a toda esta expresión entre el coeficiente a1 de x. Así con esto logro que se cancele este término y tendría dy sobre dx. Ese sería mi primer término. Luego a0 de x entre a1 de x. Vamos a nosotros nombrarlo como la función o el término p de x, que repito, puede ser una constante incluso. Esta acompaña al término y esta g de x, pues podemos renombrarla simplemente como f de x. Sigue siendo una función f de x o, repito, podría ser incluso un 0
o algún otro número. Así logramos lo que conocemos como la forma estándar de la ecuación. Y una vez logrado esto, se puede proceder a la solución. Ahora que ya tenemos la forma estándar, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar algo que vamos a llamar como el factor integrante. Como su nombre lo indica, el factor integrante, lo que va a venir a ser es un término que va a multiplicar, de ahí que sea un factor, a la ecuación y lo va a hacer fácilmente integrable. Lo que vamos a lograr con esto es que este factor integrante va a convertir a mi ecuación de la siguiente manera. Este término se va a convertir en la derivada de la variable dependiente y el factor integrante con respecto a x. Como nosotros sabemos, eso pues es la derivada de y por la derivada del factor integrante x más el factor integrante por la derivada de y con respecto a x. Y esto pues obviamente lo que a mí me va a servir es que a su vez todo este término pues va a incluir a quién, a el término p. Todo esta se va a convertir en esta derivada. Es decir, el factor integrante debe de ser necesariamente calculado a partir de el término p de x. Entonces, básicamente es encontrar el factor integrante, multiplicarlo por toda la ecuación, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, y este término del lado derecho se va a transformar en la derivada del producto de y por el factor integrante con respecto a x. Esto me va a ayudar a contraer la ecuación y a resolverla por el método de las separables que ya hemos visto. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta expresión. Esta ecuación, como ustedes pueden ver, es una ecuación diferencial lineal y no solo eso, ya está escrita en forma estándar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de dy sobre dx pues es 1. Vemos que el término que acompaña y también es un 1. Es decir, cumple con la regla y el término que está de este otro lado solo es función de x. Para poder encontrar el factor integrante, como nosotros lo vemos, pues primero tengo que identificar a p de x. Y como ya lo vimos, p de x es igual a 1. La fórmula para encontrar el factor integrante es la siguiente. Mu, el factor integrante, va a ser igual a el número natural Euler elevado a la integral de p de x con respecto a x. Siempre va a ser esta la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esta fórmula que nosotros utilizamos, lo que vamos nosotros a hacer es sustituir. P de x es 1, entonces tengo que el factor integrante mu es igual a Euler elevado a la integral de 1 por dx. Y la integral de dx pues simplemente es Euler a la x. Aquí no se utiliza ninguna constante de integración. Entonces, como ya lo dije, voy a multiplicar a esta expresión para que ustedes puedan ver lo que había mencionado, que este término se transforma en la derivada del factor integrante por la variable dependiente. Vamos a hacerlo todo seguido, pero en el uso sucesivo ustedes pueden saltarse este paso. Simplemente voy a demostrar lo que ya mencioné en otros pasos. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tengo que es Euler a la x, el factor integrante, multiplicando a dy sobre dx, más, de nuevo, Euler a la x por y. Y esto será igual a x Euler a la x.
Entonces nosotros vemos lo siguiente, tenemos u por la derivada, en este caso de b, que sería y, más y, que sería v, por la derivada de, en este caso, u, que sería mi factor integrante. Es decir, como ya lo mencioné, todo esto se puede contraer en la derivada de u por b con respecto a x, esto es, la derivada del factor integrante por y. Y eso me va a ayudar a contraer la expresión. Entonces, con la contracción que estoy mencionando, esto se transforma en la derivada del factor integrante por y con respecto a x, y esto es igual a x Euler a la x. Y esto es fácilmente resoluble por separables. Este diferencial está dividiendo, va a pasar multiplicando, lo voy a denotar acá, sería la derivada de Euler a la x, o el diferencial de Euler a la x por y, igual a x Euler a la x por dx. Hago la integral aquí, hago la integral acá, la integral y el diferencial se eliminan y me queda Euler a la x por y, que debería de ser igual a la integral de x Euler a la x por dx. Y bueno, aquí vamos a repasar solo un poquito los conceptos que ya deberían de dominarse de cálculo integral. Este es un típico ejemplo de integral por partes, donde nosotros sabemos que la integral de u de b, cuando esto es producto de dos variables, pues esto es igual a ese término que nosotros quizás hayamos visto en el colegio, que nos dice que esto es igual a una vaca menos flaca vestida de uniforme, es decir, al producto de u por b menos la integral de b por el diferencial de du. Tenemos que identificar a u, tenemos que identificar a dv, de tal suerte que la integral que yo ponga acá sea más sencilla que la integral original. Entonces u para mí va a ser x. ¿Por qué? Porque el diferencial de u va a ser simplemente dx. Y dv va a ser Euler a la x dx, y v sería igual a Euler a la x, de tal suerte que la integral b de u es simplemente Euler a la x dx, por lo cual se ha hecho bien la elección. Así, Euler a la x por y es igual a esta integral, que a su vez es igual a u x por v Euler a la x menos la integral de v Euler a la x por du dx. Y por último, pues la integral de Euler a la x pues es simplemente Euler a la x, repito este término, x Euler a la x menos la integral de esto, Euler a la x, y agrego mi constante de integración. Una vez que ya he llegado a esta solución, me basta con despejar a y. Este Euler a la x pasa dividiendo, cancela este término, por lo cual me queda x, cancela este término, por lo cual me queda un 1, y queda c por Euler a la menos x. Esa sería la forma en que me quedaría. Falta determinar cuánto vale c. En este caso, para poder yo determinar cuánto vale c, necesito la condición inicial. Y si ustedes recuerdan, la condición inicial es que y de 0 es igual a 4. Es decir, la variable y vale 0
vale 4, perdón, cuando x es igual a 0. Repito, la variable y vale 4 cuando x es igual a 0. Pues hago esa sustitución. Y vale 4 cuando x vale 0. Aquí pongo elevado a la menos 0 y sabemos que todo número elevado a la 0 potencia se convierte en un 1. Entonces tengo que 4 es igual a menos 1 más c. Y paso este menos 1 hacia acá y veo, se convierte en positivo, 4 más 1 se vuelve 5, por lo tanto c es igual a 5. Y con eso en mente encuentro que la solución que estaba buscando es precisamente que y varía de esta forma, x menos 1 más 5 por Euler a la menos x. Y así he encontrado cómo utilizar o cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden que además tiene una condición, en este caso inicial o un valor inicial. Una vez que encuentro, he visto que utilizo y igual a 4 cuando x es igual a 0. Simplemente despejo y sustituyo y he llegado a la solución que se nos pide. Por favor, dejar sus dudas y comentarios en la caja respectiva. Muchas gracias.